Geosistec es una empresa que presenta un amplio rango de estudios, enfocados a la exploración del subsuelo y estructuras civiles. Contamos con lo último en tecnología para la aplicación en campo y procesamiento de datos, ofreciendo el mejor servicio, empleando las mejores metodologías de investigación con personal totalmente capacitado para resolver problemas de tipo ingenieril, geológicos, geotecnia, minería, hidrológicos y geofísicos. En este podcast no solamente hablaremos de temas de geofísica, sino de cualquier otro tema que tenga que ver con la ingeniería. Comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de ingeniería. El día de hoy tenemos el placer, tenemos el honor de tener al ingeniero Gael como invitado. Les voy a leer un poquito sobre su trayectoria en este ámbito de la geofísica. Ingeniero Gael Cortés realizó su servicio social en la torre ejecutiva de Pemex en 2016, manejando bases de datos de metas físicas y de reservas de las asignaciones de extracción. Realizó prácticas profesionales en 2017 analizando información de registros geofísicos de pozo, sísmica 3D y modelos estáticos. Trabajó en 2019 en la empresa EIG haciendo tomografía eléctrica, CEPS y georradar. También estuvo en la alcaldía de la Gustavo Madero como asistente de supervisor de obras viales. Además de estar en la empresa IGM haciendo pruebas de laboratorio de mecánica de suelos, métodos geofísicos aplicados a la geotecnia, como vibración ambiental, además de estar en el proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía supervisando la recolección de muestras, SPT y tubo Shelley. Actualmente está en Pemex apoyando a la gerencia de aseguramiento técnico de explotación haciendo revisiones de planes de desarrollo para la extracción en la parte de geociencias, además de análisis de modelos estáticos de campos maduros. Gael, bienvenido. Gracias, el gusto es mío y pues gracias por recibirme, ¿no?, en este espacio. Digamos que es algo poco común pues escuchar este tipo de podcast, ¿no?, porque uno pues digamos que sale y siempre está con la incertidumbre de qué es lo que hay en esta industria, ¿no?, lo que hay detrás, lo que se sabe y lo que no se sabe. Entonces yo creo que es un buen espacio para pues compartir, ¿no?, algunas experiencias y pues, ¿por qué no?, algunos consejos de qué se debe y qué no se debe de hacer a la hora de ejercer esta bonita profesión. Ahora sí que estamos en plan de apoyar a todo aquel que lo quiera y lo decide así. Sí, exactamente, pues antes de entrar así como de lleno al tema, para mí es la neta me da un buen gusto que estés aquí porque ya tenía rato, una, que no nos veíamos, y dos, porque pues empieza uno a recordar, ¿no?, de cuando estábamos en la carrera y darte cuenta que no me gusta generalizar, porque luego hay muchos que se lo toman así, como que viene en serio, y yo sé que no todos pensamos igual, no todos actuamos de la misma forma, pero una realidad es de que pues la mayoría de los que salimos de la carrera, pues prácticamente uno no sabe nada. O sea, te vas forjando a través de la experiencia, te vas forjando a través pues de los chingadazos que te das ahí en campo, en gabinete, en que muchas veces no te puedes estar dando el lujo de estarla regando y tienes que pensar, tienes que sacar ese ingeniero que llevas dentro para que no nada más hable por ti un título, sino que hable de ti, que hable de ti bien, pues la ética profesional, que hable bien de ti, entregar buenos trabajos, que hable bien de ti, que sepas realmente qué es lo que estás haciendo y que al momento de tú entregar un proyecto o entregar un informe estés 100% seguro de que las cosas se hicieron bien. Y es una de las cosas que al día de hoy y trato de impartir yo como una filosofía de vida, de que si vas a entregar algo, vas a entregar bien. Si no, pues mejor no hay que entregar nada y mejor dejarle el trabajo pues, a alguien que sí sepa, ¿no? Sí, es correcto.
Así como lo estás comentando, pues ahora sí que en esta parte de la geofísica, bueno, primero tenemos que verlo así, ¿no? Es un ramo muy pequeño, digamos que casi todos los profesionistas se conocen, o sea, es muy raro que no se conozcan entre geofísicos, no sean de la escuela que sean. Entonces, no es como en otras profesiones, pero aquí quiero aclarar que no estoy diciendo que otra profesión sea mala, al contrario, ¿no? Todas son muy buenas, pero digamos que en este ramo de ciencias de la Tierra, y específicamente en geofísica, pues somos pocos, aunque parece que salimos muchos de la escuela, ¿no? Ya sea Poli, UNAM, UAP, etcétera. Entonces, aquí, primero, tenemos que tener en cuenta, como dices tú, pues ahora sí que algún tipo de ética al momento de ejercer. Aquí yo lo veo de una manera muy superficial, porque en la escuela nos dicen mucho, y creo que hasta tú vas a compartir mi opinión, cuando íbamos en la ESIA, era lo que siempre nos decían. De hecho, desde que entramos, siempre fue el mismo tabú, ¿no? De, miren, es que ustedes son geofísicos y son muy pocos los que se avientan esta carrera porque está difícil. O sea, te lo venden como algo que es wow, ¿no? Lo más difícil que pueda haber en este mundo, ¿no? Yo creo que todas las carreras tienen su dificultad, pero abocándonos a esta parte de geofísica, pues es difícil. ¿Por qué? Porque para empezar la matrícula es muy pequeña y aparte, pues tenemos que estar conscientes que durante este proceso formativo de nuestra educación tenemos la obligación completamente de empaparnos de todo lo que nos enseñan. Estamos de acuerdo que en la geofísica hay muchas ramas a las cuales se puede dedicar, ya sea al ramo petrolero, al ramo de la geotermia, al ramo de los métodos eléctricos, los magnéticos, los gravimétricos, etcétera, ¿no? Entonces, el error que comenta a mi parecer, y creo que vas a compartir esa idea conmigo, como estudiantes cuando recién entramos, es que nada más pensamos en el dinero. Y eso está mal porque yo entiendo que todos tenemos que vivir de algo, todos tenemos que saber exactamente cómo obtenerlo, ¿no? De una manera, pues, legal, ¿no? Entonces, siempre vamos con esa mente de, es que yo quiero ganar dinero, es que yo quiero ganar dinero, es que yo quiero más dinero. O sea, sí está bien, uno puede ser ambicioso hasta cierto punto, pero yo creo que tienes que tener una buena formación. Y yo creo que por buena formación, pues para empezar, es informarte desde que tú entras en la escuela, ¿Cómo es que puede ser tu plan de estudios? Porque vamos a ser honestos, cuando nosotros entramos en el plan que nos pusieron, que creo que es el plan del 2009, si mal no recuerdo, no, 2010, 2010, ¿no? Digamos que las materias uno las puede, le dan ahora sí que al alumnado una matrícula con 6 materias en primer semestre. Entonces tú dices, bueno, pues las paso, ¿no? Al momento de que acabas tu primer semestre, pues te das cuenta de varias situaciones. Uno, que la verdad no es como pues en los otros niveles, ¿no? De educación, que casi te pasaban. Vamos a ser realistas. Aquí la verdad sí tienes que esforzarte, y si no te esfuerzas, pues lamentablemente hay que recursar y te vas atrasando. Hay mucha gente que desde mi perspectiva no le gusta recursar simplemente porque no quieren perder tiempo. Y yo, como una nota personal, yo recursé varias veces, pero créeme que de esos recursos pues se aprende, porque ya sabes qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Entonces, primer consejo es no ir a pasar, es ir a estudiar, y aunque repruebes, pero pues tienes que seguir estudiando. Y yo creo que un segundo consejo más importante es que si esa carrera dura 4, 5, incluso hasta 6 años, como en casos que he visto, tenemos que estar conscientes que tenemos que preguntarle y exigirle más a los profesores. Nosotros nada más, lo digo por experiencia propia, y creo que no me vas a dejar mentir, hay mucha gente que nada más se dedicaba a pasar y pues no se les ocurre qué podría pasar después, al momento de salir. Entonces está mal ahora sí que hacer eso en la práctica está mal, porque si tú vas con la idea de pasar, lo único que va a suceder después es que no vas a encontrar trabajo. Digo, no dudo que haya gente que a lo mejor por algún contacto, por un conocido, X y razón,
pues tenga trabajo y qué bueno, ¿no? Al final de cuentas es su relación que tiene con otras personas y eso no está mal. Pero los que no tienen ese tipo de relaciones, pues sí tienen que picar piedra. Y yo creo que así como yo empecé así, tú también empezaste así. Entonces hay que poner más énfasis en aprender y en orientarse en qué debe de meter uno como materias, en este caso hablando de Politécnico, ahí decía Ticomán. Hay otras escuelas en las que las materias están seriadas y pues ya tienes una idea de cómo seguir tu carga curricular, pero aquí cómo le hacías, luego metíamos de segundo, de quinto, de octavo y apenas íbamos en cuarto, ¿no? Entonces yo creo que es importante que sepamos el orden de lo que debemos de aprender. Obviamente aquí va ahora sí que el primer vaso de agua fría que nos cae en la cabeza. Por más que uno se esfuerce en la escuela, yo lo digo por experiencia propia, no es como te lo enseñan cuando sales a trabajar. Digamos que es menos que una embarrada, en serio. Aunque tú digas, no, es que yo me apliqué mucho en la escuela, estoy de acuerdo. Sí sabes mucho de teoría, pero ¿qué tal si en la práctica no eres igual? Y yo creo que a muchos les pasa lo mismo y a lo mejor se desaniman. Eso también lo tienen que ver mucho. Entonces, para mí, un buen profesionista tiene que ser alguien que esté dispuesto a aprender sobre cualquier situación. Obviamente sin tener que, ¿cómo te digo? Sin tener que dejar que pasen sobre nosotros, ¿no? O sea, que nos enseñen pero que nos humillen, pues eso está mal. O sea, uno puede aprender si se esfuerzan, pero es que hay ocasiones en las que nosotros mismos, yo lo digo por experiencia, somos muy capaces de aprender y de ejecutar algo, pero no lo hacemos porque nosotros mismos salimos con la mentalidad de la escuela de que somos inferiores, de que creemos que no vamos a hacer nada y pues eso está mal. También eso tiene que ver mucho. Si tú vas con una actitud de inferioridad, pues obviamente no va a pasar nada en tu vida. Si vas con la intención de querer aprender todo lo que puedas por el medio, ahora sí que sea necesario, pero no me refiero a modos ya muy extremos, sino que vas a poner mucha atención, vas a tener que estudiar día y noche, vas a tener que desvelarte, vas a tener que ser constante y preguntar, aunque llega un punto en el que te lleguen a decir que eres lento para aprender, pues ni modo, esto es un proceso. Y uno cree que cuando sale de la escuela, pues sale y ya, se acabó, ¿no? O sea, ya terminé de estudiar, ya me titulé, ya, puedo ganar dinero, pues no. Aquí la tercera lección que yo les voy a decir es que terminando la escuela es donde empiezas a estudiar de verdad. Y yo lo sé muy bien y creo que tú también lo sabes, ¿no? Sí, no, es bien cierto lo que tú nos comentas, porque ese modo en el que tú profesionalmente te vas a ir desarrollando, pues como lo decía al principio, ¿no? Te lo va a ir dando la experiencia. Y decías algo bien cierto. ¿Qué tan dispuesto está el profesional a aprender? Muchas veces a bajo costo, que vas a tener a lo mejor un salario no muy alto, pero las ganancias van a ser las experiencias, los proyectos, los viajes, los problemas en campo, los problemas en gabinete, y creo que muchas veces, y creo que es pocos son los que a lo mejor pueden estar de las dos partes, ¿no? Un buen sueldo económico y un buen aprendizaje, y habemos otros que empezamos al revés, pero tú en cierta parte, en este trayecto que ya llevas conociendo el campo de la geofísica, ya estás experimentando o ya experimentaste dos ramas importantes, parte de la geotecnia, parte de la industria petrolera, y eso te hace, entre comillas, una persona un poquito más completa en cuestión de darnos a los que a lo mejor estamos un poquito más enfocados en la geotecnia y no tanto en la visión del petróleo, pues un aporte, ¿no? Y es lo que desafortunadamente
al menos aquí en México, desafortunadamente, la mayoría no tiene la cultura de compartir conocimientos. La mayoría se quiere aferrar a ideas revolucionarias y así sepa y tenga un mundo de conocimientos en su cabeza, no te lo comparten y muchas veces la gente te va a ver al nivel y le va a gustar, pero cuando vean que está sobresaliendo un poquito más, es cuando te van a empezar a querer bajar otra vez. Y desafortunadamente, por no tener esa cultura de impulso, de querer decir, bueno, vamos a echarnos la mano entre nosotros, y tú tienes un potencial a lo mejor en crear esto, pues lo vamos a explotar al 100, y a lo mejor él nos puede ayudar en la parte administrativa, y a lo mejor él nos puede ayudar en campo, y a lo mejor él nos puede ayudar en gabinete, y si todos conjugamos esos conocimientos, pues vamos a ser una potencia. Desafortunadamente, no todos piensan así. Desafortunadamente, lo único que muchas veces quieren es denigrarte, no querer verte sobresalir. Uh-huh. Muchos solamente se quieren comer el pastel ellos solos, hasta empacharse. Y eso no nada más pasa en el mundo de la geofísica, o sea, pasa prácticamente en cualquier otro aspecto de la vida real, pero son los chingadazos que te van a ir forjando. Uh-huh. ¿Para qué? Para no dejar de perseguir tus metas, no dejar de perseguir tus sueños, para rodearte realmente de lobos que piensen y tengan la misma visión que tú, y que todas esas adversidades que van a pasar, porque nos van a pasar y a unos ya nos están pasando, y eso es lo que te va a forjar como profesional y como persona. Así es. Entonces, tenemos, yo por eso fue una de las prioridades de que se hiciera este podcast, de que la gente que nos acompañe y que esté aquí con nosotros esté dispuesta a compartirnos esas experiencias, a compartirnos un poco de ese conocimiento, y que pues le puedan dar un aporte a alguien que nos va a estar viendo, que nos va a estar escuchando, que le va a servir, y va a haber personas que también que no les va a gustar y que nos van a criticar y que van a querer que se cierre esto, pero nosotros no nos vamos a cansar de subir videos, no nos vamos a cansar de invitar a gente emprendedora, a gente que tenga visión en la ingeniería, a gente que le pueda dar aporte a la gente que está interesada en aprender algo nuevo. Esa es una de las filosofías que tenemos aquí nosotros en la empresa, de no cerrarnos a nada. Uh-huh. 2, de compartir los conocimientos con quien tenemos las puertas abiertas, a quien sea. Uh-huh. Porque creo que es lo que nos ha hecho falta. Yo afortunadamente, ahí en la empresa donde trabajé, allí en GeoExplora, afortunadamente ahí conocí a mi segunda familia, porque compartíamos conocimiento de todo. Y la cabeza de esa empresa, el ingeniero Aristóteles, un saludo, alguien con una visión bien diferente a lo que estamos acostumbrados. Uh-huh. O sea, siempre a compartir conocimientos entre nosotros. Nos hacía falta algo, pues hay que apoyarnos, hay que impulsarnos, hay que salir adelante, hay que entregar buenos informes, hay que entregar nuevos trabajos, hay que hacer todo lo posible para nosotros profesionalmente crecer. Y creo que muchas veces es algo que no muchos comparten, y que desafortunadamente, como te digo, se quieren comer solos el pastel, y no entra en su cabeza ese dicho del sol sale para todos. Muchos queremos que el sol nada más sea para nosotros, que nada más me pueda broncear yo, que el de al lado siga en la sombra, siga en la oscuridad. No me conviene que despierten, no me conviene que hagan cosas nuevas, no me conviene que innoven, no, los queremos ver en la oscuridad. Uh-huh.
Pero cuando ya te forjas esa mentalidad de que pase lo que pase, tú no te vas a detener y vas a seguir con esas metas y con esos sueños adelante, no va a haber nadie ni nada que te detenga, ¿no? Exacto. Sí, digamos que es el ímpetu que uno necesita en la vida para hacer todo. Pero abocándonos a la carrera es correcto. Bueno, así como me has dicho en tu experiencia, has visto gente muy dedicada y muy dispuesta a querer ayudarte, o sea, eso está excelente. Igual yo me he encontrado con gente, con profesionistas que, wow, ¿no? Esperan que seas hasta mejor que ellos, lo cual está bien, ¿no? Porque eso te impulsa en serio echarle ganas y seguir estudiando a pesar de todo. Es que mira, yo lo veo de una manera muy somera, ¿no? A veces nosotros creemos que por leer libros, ya, somos buenos. O sea, sí, es parte de... Yo creo que parte del aprendizaje como profesionistas para la geofísica, más que leer, más que nada más sentarse a ver qué bibliografía tiene el de al lado, más de que te digan, a ver, léete este manual, léete este libro de X concepto, es también preguntar. Porque a veces nosotros creemos que en el libro viene todo. He escuchado gente que sí lo dice así. ¿Sabes qué? ¿No sabes esto? Ah, pum, ahí está el libro. Ah, que esto, el artículo tal. Eso sí te puede ayudar si tienes, digamos que muy activo la cultura de ser autodidacta. Pero como la mayoría no lo somos, siempre está ese problema de que aunque leamos un manual completo, un libro completo, no se te pega mucho. Y aparte, pues, nuestra retención y comprensión de lo que leemos, pues no nos ayuda a veces. Porque vamos a ser honestos, si no fuera por la escuela, yo creo que la mayoría no leería. No digo que haya gente que no lo haga, hay gente que lo hace y comprende muy bien las cosas. Pero aquí, hablando de esto, o sea, uno tiene que preguntar, uno tiene que cuestionar cuando se pone a estudiar. O sea, eso es lo que nos hace falta. En la escuela, nada más uno va a pasar la materia, va a pasar una asignación y que te den una calificación decente. Y nada más te dan a leer algo, simplemente es eso. ¿Por qué? Pues nada más porque voy a la escuela, voy a pasar y bien, ¿no? Y así estás bien por unos años. Cuando sales, cuando ya tienes que ponerte a trabajar, ahí está lo que sufren todos. Ahora sí que es lo que callamos los ingenieros, ¿no? Entonces, uno tiene que estar acostumbrado a leer, a estudiar, a cuestionar, a preguntar y si es posible, a ejecutar. Ahora sí que hay que ser más pragmáticos, ¿no? Más que la teoría, hay que ir a la práctica. Entonces, uno mismo tiene que salir con esa idea. Yo estoy consciente que cuando salí y fui a buscar mi primer trabajo, ahí con el ingeniero Briones, un saludo ahí de EIG, pues créeme, ¿no? O sea, yo estaba bien nervioso. Yo creo que todos nos ponemos nerviosos cuando es nuestro primer trabajo porque dices, chin, es que aquí ya no voy a andar pues, haciéndome pato, ¿no? Como lo hacía en la escuela. Y vas así nervioso aunque digas, no, yo voy bien seguro, o sea, te gana el nervio. Entonces, llego y pues fue lo primero que me preguntó el ingeniero, no, pues está bien, ¿no? Le di mi currículum y pues la verdad no tenía nada. Ese era mi primer trabajo. Y nada más, digamos que el ingeniero pues fue lo que me preguntó, bueno, es que yo veo que tú hiciste esto en el servicio, esto en tus prácticas, esto en tu tesis, pero fíjate que nada de esto se ve aquí. Y yo me quedé así como que automáticamente yo me estaba cerrando las puertas de ching, creo que ya valió, no creo que me contrate, ¿no? Y ahí fue donde ya me empezó a hablar, bueno, háblame mejor algo de ti, ¿no? Porque esto ya vi que aquí no se ejerce esta parte, ¿no? Y ya empecé a hablarle de mí, de que cuánta disposición tenía para aprender, para hacer las cosas, para salir a campo. Le dije, ¿sabe qué? Mire, yo estuve haciendo mis servicios, mis prácticas, mi tesis, pues digamos que ahí me aboqué ahora sí a estudiar y a aprender todo lo que no pude aprender en la licenciatura, bueno, perdón, en la ingeniería. Entonces, uno tiene que tomar las herramientas que son necesarias para aprender, porque uno va creciendo
y uno, yo creo que tarde o temprano se da cuenta que no es nada más ir a la escuela, pues ahora sí que echar un desmán, ¿no? Como dirían por ahí. Y ya cuando pasa esta etapa, pues ya te das cuenta que vas creciendo y que necesitas pues cubrir tus necesidades. Pero ¿cómo las vas a cubrir si no sabes hacer nada? Ese es el primer tabú, ¿no?, que uno ve siempre en esta parte de la geofísica. Siempre nos venden, o siempre nos quieren, voy a hacer un paréntesis, siempre nos quieren vender, y eso creo que hasta tú lo sabes, que somos geofísicos orientados al petróleo. Y como todos somos geofísicos orientados al petróleo, en automático ya nos va a contratar una empresa de servicios saliendo, o sea, casi nosotros nos venden que en cuanto salgamos y tengamos nuestro título, ¿sabes qué? Va a venir Schlumberger, va a venir Halliburton, Baker, Waterford, incluso Pemex u otras empresas. A ver, dame tu currículum y empiezas el lunes, ¿no? O sea, no. Ponte tu mejor smoking y mejor peinado. Exacto. Que van a venir por ti y la realidad pues es otra, ¿no? O sea, completamente la realidad es otra. Y más porque yo me acuerdo que cuando empezamos a salir nosotros, nos tocó esa temporada en que se andaba privatizando y que las empresas empezaron a despedir mucha gente, y entonces dices, bueno, pues igual y ya no voy a ganar 50, pero pues igual y con unos 40 me conformo. Bueno, creo que ya no se va a poder el de 40, pues igual y con unos 20 me conformo. Bueno, pues creo que ya ni los 20 voy a alcanzar, sí. Pues ahí lo que me guste dar, ¿no? Sí. Entonces, pero los que nos enfrentamos a ese tipo de situaciones y alcanzamos a agarrar algo, a lo mejor no al costo que nosotros o que nuestra mente imaginó que quisiera, que nosotros nos andábamos exigiendo, pero ganamos algo totalmente diferente y algo que nos forja a todos como profesionales, que es la experiencia. Estoy totalmente de acuerdo. Y tú ahorita estás trabajando hablando un poquito de esta área del petróleo. Uh-huh. Estás viendo o estudiando esa área, esa rama, y ¿qué nos puedes platicar sobre el área del petróleo? O sea, si estás en petrofísica, registros, no sé, calculas algún tipo de volúmenes, nos puedes explicar un poquito en tu visión y en tu punto de vista, porque te digo, no va a faltar el que diga, no, en el diccionario dice eso, no. Aquí son mutuas experiencias, y a tu punto de vista, ¿qué nos puedes platicar sobre los registros, sobre qué es un registro geofísico, para qué lo utilizan, qué es lo que miden, cuál es la intención, el área de la petrofísica, que a mi entender y a mi parecer, pues como que conjunta todas esas áreas, ¿no? Geología, geofísica, y el petróleo. Uh-huh. Y, o sea, ¿qué nos puedes aportar en esa parte de lo que, de esa nueva etapa en tu vida, que pues de la que ya eres parte? Claro. Bueno, pues primero para dar inicio a esto, pues sí me gustaría aclararles algo a ahora sí que a todo el público espectador. Todo lo que se ve en la escuela, todo lo que nos ponen a ver, leer de información, de artículos, X cosas sobre evaluación petrofísica, registros geofísicos de pozo, sísmica, interpretación sísmica en 3D, y modelo estático, caracterización estática, aquí se dice en la CIA. Hay que entender que no es algo que la verdad se aprenda en un curso. Eso es muy importante. Mira, por ejemplo, no estoy criticando al personal de la escuela, que la verdad pues hicieron el esfuerzo porque saliéramos, pero sí tengo que dar así que mi observación de todo lo que he pasado trabajando, y ahorita me aboco a esto, es que no deberían de saturar tanto esas materias. O sea, vemos que hay una materia que es registros geofísicos, y luego está interpretación de registros geofísicos. Bueno, cualquiera dice, bueno, entonces en la primera vas a ver qué es un registro geofísico, ¿no? Nosotros entendemos el registro geofísico de pozo
como la medición de las propiedades físicas de las rocas en función de la profundidad, ¿no? Del pozo. Entonces, Anótenle. entonces desde ahí partimos, ¿no? Entonces pasamos a la parte de interpretación y dices, bueno, en mi curso de registros geofísicos vi que es un registro y cuáles son los registros básicos, ¿no? Que son el de rayos gamma, el caliper, el de resistividad somera, el de resistividad profunda, que bueno, ahí luego platico un poquito más a detalle eso. También está el de porosidad neutrón, porosidad densidad y porosidad sónico. Ya todos los demás que... Eso es muy importante que aclaremos, porque luego a veces la gente se confunde, ¿no? Que anda en este ramo. Esos son los registros básicos. Ya todo lo demás que sea de registros, que el de imágenes, el mecánico, el de echados, el EWD, el de cementación, etcétera, esos ya son registros convencionales. Entonces, uno como geofísico, o como geólogo, o como geocientífico, tiene que saber que esos son los registros básicos. O sea, cualquier evaluación petrofísica que se quiera hacer necesita como insumo obligatorio esos registros que acabo de mencionar. Si no tienes esos, pues la verdad, híjole, pues no creo que se pueda, o la van a hacer mal. Ahora, hay gente que yo te apuesto que va a estar pensando, híjole, y el ¿cómo se llama? El potencial espontáneo, ¿qué onda? Ese registro, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo mencionas? Sí, pasa eso. Nos encontramos detrás del monitor, hay un buen de gente. Exacto, claro. Sí, yo estoy, ahora sí que no estoy expuesto a que me critiquen, digo, cada quien tiene su definición y está bien. Sí, aquí solamente son puntos. Exacto. Ahora sí que el potencial espontáneo, digamos que es un registro que ya está está descontinuado casi. Lo que pasa es que ese mide la resistividad natural de la formación, ¿no? Entonces, hace muchos años se usaba mucho en yacimientos que eran del terciario, o sea, del Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Pleistoceno, ¿no? Entonces, como sabemos aquí en México, la geología del lugar para los yacimientos del terciario, más o menos un 95% son arenas o lentes de arena y lutitas, a veces están intercalados, entonces son prácticamente toda la región del Golfo. No, más bien sería la norte. Sí, porque haz de cuenta que en la parte norte, en la zona norte, ahora sí que lo que es Tamaulipas, el norte de Veracruz, hay muchos yacimientos, incluyendo la famosísima formación Chicontepec, sí. Pues son, digamos que formaciones del terciario, que efectivamente son grandes volúmenes de arenas con lutitas que tienen propiedades idóneas. ¿A qué me refiero con eso? Que son de buena porosidad, ahí es porosidad de matriz, no es porosidad de fractura, porosidad de matriz y una baja saturación de agua, lo cual lo hace un complejo o un yacimiento idóneo. Ahora, si nos vamos a los carbonatos, pues obviamente por definición pues las calizas y dolomías pues nos forman rocas que son digamos con una porosidad casi nula, pero se les induce la porosidad por fractura, que en este caso sería la porosidad secundaria, y pues digamos que ahí pasa más rápidamente el hidrocarburo, ¿no? Digamos que se genera una porosidad efectiva. Entonces, esos yacimientos son más comunes en el Golfo de México, en la parte sur, lo que es el sur de Veracruz, Tabasco y Campeche. Y ahí están los famosísimos complejos de Cantarell y de Cumalotza. Exactamente. Entonces, así son yacimientos naturalmente fracturados, generalmente son calizas y dolomías y también son brechas. Entonces, retomando, ¿no? El registro de potencial espontáneo, como te digo, mide la resistividad natural de la formación, pero eso es ideal en yacimientos del terciario. Si uno hace esas mediciones en yacimientos del Mesozoico, o sea, del Cretácico, del Jurásico superior, va a haber como que un error en la toma de esa información. Entonces, después se creó el registro rayos gamma, que da una mejor respuesta en ambos tipos de yacimientos, de litologías y de formaciones, tanto en Mesozoico como en Cenozoico. Entonces, respondiendo a la pregunta que yo mismo me formulé, sí pueden encontrar registros de potencial espontáneo en vez de rayos gamma, pero solamente
yacimientos del terciario. Pero si tú ves el rayos gamma, uy, ese es el mejor. Así. O sea, es algo muy, muy, muy somero, ¿no? Que a veces uno en la escuela eso no lo ve, pero créanme que lo aprenden ya sobre la práctica. Sí, exactamente. Siempre, siempre. En cualquier cosa que uno vaya a ejecutar, o sea, no tampoco, no nada más en el ámbito profesional, sino en cualquier otra cosa que tú quieras adoptar a tu vida, pues lo vas a ir a base de la práctica, ¿no? A base de la experiencia, a base de las caídas, de las levantadas, del éxito, del fracaso. Y sí, casi siempre va a ser más del fracaso que del éxito, de lo que se va a aprender. Pero es bien interesante este tema de los registros, porque es un tema a lo mejor del que a lo mejor se habla mucho, pero no sé qué tanto se profundice, no sé qué tanto se sepa. A lo mejor, como tú dices, nada más se sabe lo que es una embarradita, pero pues ya hay cosas que se han de saber de los registros. La verdad es que yo desconozco de esa área porque no me ha tocado, no he tenido la fortuna de estar estudiando los registros enfocados a la industria petrolera, pero es un tema súper interesante porque, como dices, en el norte tienes una litología, al sur tienes otra litología, y en base a esa litología es como tú vas a tomar tus registros y más o menos vas a saber qué tipo de material te vas a encontrar en el registro, más o menos, no sé, las resistividades, saturaciones, porosidad, qué tan importante influyen estos factores para la interpretación de los registros. Por lo que los tipos de porosidad que nos estabas comentando, los tipos de registros, el tipo de geología, y el papel de la petrofísica, ¿no? En este caso. Bueno, eso sí es algo muy importante. Mira, para empezar, vamos a hablar de algo muy, muy importante, y eso no se tiene que dejar pasar por alto. Los registros geofísicos, como lo dije, ¿no? La medición de las propiedades físicas en función de una profundidad. Ok, eso ya lo sabemos, pero a veces te dicen, bueno, ¿y qué nos miden? Esa es una pregunta muy, muy tonta, pero créeme que a veces la gente le pone las curvas, y me ha tocado verlo. Les ponen las curvas y te dicen, no, pues esta curva es esto y aquello. Bueno, ¿y eso qué me dice? Pues es que si no sabes de qué tipo de propiedades pues son las que te arrojan, pues no vas a saber qué decir, ¿no? Sí, es más que obvio. Sí, exactamente. Entonces, para empezar, pues vamos rápido. Mira, te voy a dar, digamos que una brevísima explicación de los registros básicos para que veas, ¿no? Más o menos. Sí. Por ejemplo, el rayos gamma, te digo, es un registro que digamos que nos permite ver cuáles son las zonas permeables y no permeables en el yacimiento o en nuestra zona de interés. ¿A qué voy con esto? Porque tú, a pesar de tener, mira, es que me voy a adelantar tantito, es que sí es necesario, ¿no? Aquí digamos que se ve el contenido de arcilla en la formación. ¿A qué voy con esto? La porosidad que está presente en cualquier tipo de yacimiento tiene un porcentaje, ¿no? Definido. Digamos que un ejemplo, aquí en México la porosidad de fractura en los carbonatos no pasa ni el 5 ni 6%, suponiendo que el 0% es que es nula porosidad y 100% pues es un hueco, ¿no? Totalmente vacío. Entonces así se mide en cuestión de carbonatos. En cuestión de arenas, pues digamos que la porosidad ronda entre 15 y 20%. Eso ya estoy hablando de una porosidad buenísima. Entonces, regresando a esto, nosotros en la escuela nos decían, bueno, es que necesitamos buena porosidad y ya, ¿no? O a veces nos decían, pues, la arcilla, pero la arcilla, ¿por qué? Entonces uno se da cuenta que ya mientras ves registros, mientras los analizas ya más detenidamente, nos damos cuenta que el registro de rayos gamma nos indica cuánto es el volumen de arcilla que puede haber en alguna profundidad determinada. Obviamente voy a ponerte un ejemplo muy fácil. Si tú tienes, por ejemplo, una porosidad así como de 10%, un ejemplo, pero ¿qué crees? Que tiene alto volumen de arcilla.
O sea, quiere decir que de ese 10% que tiene porosidad, posiblemente tenga un 70-80% de arcilla y el otro 20% son fluidos. Y a eso súmale que los tres fluidos que siempre están presentes en los yacimientos, pues es agua, petróleo y gas. Entonces, si tienes alto contenido de arcilla y después el contenido de fluidos, ves que tienes alta saturación de agua, pues el hidrocarburo prácticamente es nulo, ¿no? Es nulo. Entonces, nada más con esa curva, uno dice, no, pues es que hay alto contenido de arcilla. Es una zona impermeable. O sea, una zona permeable es la que permite el flujo de fluidos, ¿no? Entre uno o varios, dos o más poros interconectados. Eso se le conoce como porosidad efectiva. Entonces, ese es, digamos que el principal uso del rayos gamma, que nos permite identificar la arcilla en la formación. Ahora, hay otra cosa muy importante. A veces nos ponen en los carriles al lado del registro de rayos gamma algo llamado espectroscopía de rayos gamma, que digamos que te voy a decir el contexto, ¿no? Dentro de la formación, en la que sea que se esté estudiando, pues digamos que encuentras elementos radioactivos iniciales, como torio, potasio y uranio. De hecho, yo creo que hasta en nuestras clases lo llegamos a escuchar, ¿no? Entonces, la espectroscopía de rayos gamma permite que se discreticen esos tres elementos. Por discretizar quiere decir que se separen y se vean en curvas diferentes, una de torio, una de uranio y una de potasio. Entonces, si tienes ese chance de ver esas curvas, o si tienes la oportunidad de verlas, se van a dar cuenta que la curva de uranio es un fiel indicador de arcilla. Ahora, aquí va un tip. Fíjate que eso está bueno, ¿eh? Si uno cree que no es bueno interpretando registros de porosidad, lo cual ahorita lo vamos a ver, con el registro de rayos gamma se puede ver o se puede dar un indicio de si tiene fracturas o no. Vas a decir, pues ¿cómo, no? Fácil. Dentro de la formación hay unas partículas que se llaman sales de uranio. Esas sales de uranio por lo general se quedan atrapadas en las pequeñas, ¿cómo te digo? Ves que las fracturas son obviamente irregulares, ¿no? Y son de pequeño diámetro. Se quedan en esas pequeñas aberturas las partículas de sales de uranio. Esas sales las marca el registro de rayos gamma como contenido de uranio. Entonces, si tú ves, por ejemplo, tu registro de caliper, que es para ver la continuidad y ver si el agujero ahora sí que está constantemente pues bien perforado, no hay presencia de cavernas, X, ¿no? Si tú ves que se te está moviendo el registro de caliper y ves que tu agujero va cambiando por X situación, y si tú ves ese registro posiblemente digas, bueno, puede ser que ahí haya fracturas por lo que les acabo de decir. Eso es un buen tip, la verdad yo lo aprendí pues sobre la marcha. Sí, pues ni siquiera en la escuela alguna vez lo escuché, pero sí es un buen tip, ¿no? Si alguna vez tienen la oportunidad de profundizar en eso, yo les recomiendo que lean artículos de Gary Hunter. O sea, hay un petrofísico estadounidense, ahí fue donde lo leí. Bueno, entonces es sobre el rayos gamma, ¿no? Tú dices, bueno, ya vemos si hay o no hay arcilla en pocas palabras. Ahora con el resistivo, siempre es el mismo problema con el resistivo. Mira, básicamente vemos, pues obviamente la resistividad, ¿no? De la formación. ¿Por qué es importante la resistividad? Porque así nos vamos a dar cuenta qué tipo de fluidos contiene la formación. Obviamente, si tú tienes una baja resistividad, es porque tienes una alta conductividad. Son propiedades directamente, exactamente, una va de la mano con la otra. Entonces, si tienes baja resistividad, bueno, vamos a aclararlo, ¿no? Aquí se mide en escala logarítmica, es de 0 a 2000 esa curva. Ahora, nosotros tenemos que ver, eso es algo muy importante porque a veces somos descuidados y no lo vemos. Luego nos ponen una curva, luego nos ponen dos curvas, luego nos ponen hasta 5 curvas de resistividad en un mismo carril. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces la herramienta con la que toman el registro tiene digamos que un alcance para tomar la resistividad de, no recuerdo la verdad las pulgadas, pero yo te puedo decir que a veces aparece la curva con
con profundidad somera o con profundidad profunda. Entonces la RXO te va a indicar la resistividad en la zona lavada. Y la RT es la resistividad de la formación, que es la resistividad natural de la formación sin que haya algún tipo de fluido como lodos de perforación, etc. Entonces siempre hay que tener cuidado que la que se va a interpretar para saber lo que en realidad hay en contenido de fluidos es la RT, la resistividad de la formación. Eso es un tip que yo les paso porque luego uno no se fija y pues están interpretando lo que no. Y con eso no te va a decir cuánto contenido de una cosa hay, simplemente te va a decir aquí puede haber aceite, puede haber agua, por lo que te digo, ¿no? Más resistividad, menos conductividad es indicio de hidrocarburo. Menos conductividad, mucha resistividad, pues es contenido de agua, ¿no? Entonces, no, discúlpame. Yo la regué, me equivoqué. Sí, está bien. Sí, es correcto. Alta conductividad, baja resistividad, agua. Sí. Baja resistividad, alta conductividad. No, al revés. No, es baja conductividad. Sí, discúlpame, sí. Es que, a mí me pasa. Sí. Es baja resistividad. A ver, vamos de nuevo, para que no haya confusión. A ver, es alta resistividad, es baja conductividad, es hidrocarburo. Ok. Baja resistividad, alta conductividad, agua. Ya. Perdón, fue mi error, A veces nos pasa, a cualquiera le pasa. Sí, no, eso es del diario, ¿no? Sí, podemos tener todos algún tipo de error, pero siempre se corrige. Claro, no está de más y siempre pues se aprende de eso. Sí. ¿Qué ya nos hablaste un poquito sobre lo que es un registro geofísico, prácticamente como para qué te sirve un registro geofísico, un poquito los tipos de registros geofísicos que hay, y qué nos puedes hablar sobre la distribución de propiedades. Mira, este es un buen tema. Pero bueno, aquí digamos que hay como que ciertos pasos. Primero es la toma de registros y su respectiva evaluación, como lo comenté muy someramente. Luego seguirían las evaluaciones petrofísicas. Con esos insumos que tienes de tus registros, pues ahora haces evaluaciones petrofísicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la petrofísica es la ciencia que estudia las propiedades físicas de las rocas y su interacción con los fluidos. Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? Los registros miden, la petrofísica los estudia. Entonces, con lo que tienes de registros, empiezas a calcular tus propiedades petrofísicas. Tenemos que entender algo muy importante. O sea, es que si no digo esto, la distribución de propiedades, pues sí es obligatorio que sepamos esto. Sí, exactamente. La petrofísica, pues digamos que son muchas propiedades que se miden, ¿no? Es porosidad, saturación de fluidos, permeabilidad, tortuosidad, capilaridad, mojabilidad, etcétera. O sea, propiedades hay muchísimas. Sí, casi. Entonces, nosotros como geofísicos y como geólogos nos vamos a abocar en 3 propiedades nada más: porosidad, saturación y permeabilidad. Porosidad, pues obviamente para saber si es porosidad efectiva, porosidad aislada o porosidad total, ¿no? No sé si quieres que entre más en eso. Creo que está bien, ¿no? O como quieras, es como tú te vayas. ¿Qué tiempo tenemos? No, pues ahora sí que nada más es para decirlo, ¿no? Porosidad total es toda la porosidad que hay dentro de la formación, ya sea efectiva o aislada. Porosidad efectiva es la porosidad que está conectada, y la porosidad aislada es la porosidad que obviamente no está conectada. No conectada. Exacto. Entonces ahora vamos por la saturación de fluidos, que obviamente pues se divide en 3, es saturación de aceite, saturación de gas, y la más importante, saturación de agua. Esa es muy importante. También está permeabilidad. Fíjate que ahí con la permeabilidad, digamos que hay una controversia porque nosotros la podemos manejar,
de la parte de geociencias, es decir, en la parte estática de un yacimiento, pero es un insumo muy importante para la parte dinámica. Eso lo usan los especialistas en ingeniería de yacimientos, que eso pues ya es otro tema, ¿no? Eso igual lo puedo comentar después. Entonces, nosotros calculamos esas propiedades, bueno, esas propiedades petrofísicas a partir de diferentes modelos, ¿no? Hay diferentes tipos de calcular la porosidad, como son los registros que te había dicho, el de Sí. neutrón, el sónico o el cruce neutrón-densidad, ¿no? Ahí no voy a entrar mucho en detalle porque ya se sabe, ¿no? Ya lo han escuchado. En la parte de saturación de agua, pues digamos que hay diferentes modelos. Está el modelo de Archie, que es el predeterminado, es el modelo Simandux, el modelo Indonesia, el modelo doble agua, y etcétera. Así hay muchos modelos. ¿Por qué lo menciono? Porque son modelos que se van a implementar de acuerdo a la litología que se tiene o en la que se está trabajando en un campo. Entonces no creas que nada más es Archie para todo, que a veces uno lo creía así, yo también lo llegué a creer así, pues ya vi que no. Depende si es una formación limpia, No una te formación cases más sucia. con un solo modelo. Exacto, sí hay que echarle un buen coco para esto, no es así tan fácil, ¿no? Obviamente, ¿no? Dentro de eso, de la saturación de agua, voy a aclarar que aparte del modelo, pues digamos que las ecuaciones son muchas variables que dependen meramente de resultados de análisis de laboratorio. Eso es muy importante, porque puede ser a lo mejor, por ejemplo, tú sacas muestras de núcleos y le haces diferentes pruebas, ahí sacas diferentes variables, ¿no? Ahora sí, ya bien empíricamente comprobadas. Entonces hay que tener cuidado. Hay muchas de esas variables que se usan en los modelos de saturación de agua que te los dan en laboratorios. No es nada más que tú digas, pues yo calculo con resistividad y vámonos, ¿no? Que sí, ¿no? No, ojalá si fuera, porque también son muchas cosas. Entonces, ya con la saturación, pues sigue la permeabilidad, ¿no? Igual con la permeabilidad son varios modelos. Está el de Timur, el de Coates, el de Tixir, el de Morris-Biggs, y pues son los que más he visto. Ahí para que veas no he visto tantos. Igual es lo mismo que en saturación de agua. Uno tiene que saber en qué litología está y el por qué lo tiene que aplicar. Sí, prácticamente, disculpa que te interrumpa, No pasa nada. pero yo siento que, y no nada más a lo mejor en el aspecto del petróleo, sino también para estudios que no tengan que ver con la industria petrolera, es un factor indispensable el conocer y saber en qué parte, o sea, en qué parte estás parado, qué parte estás estudiando y lo fundamental, el tipo de geología que hay ahí, el tipo de litología que vas a encontrar, y sobre eso tú vas a empezar a sacar. Es correcto. Sí, de hecho, estoy de acuerdo contigo. Para el petróleo y para todos los métodos geofísicos, o sea, te van a dar una respuesta, y eso tú también lo sabes, una respuesta definida. La interpretación obviamente queda de la mano con la experiencia del que la haga. Y entre más experiencia sabes, pues puede ser que menos error tenga tu interpretación. No existe, eso es muy importante aclararlo, no existe una interpretación fiel al 100% de lo que en realidad hay en el subsuelo para lo que sea. Sí, porque pues prácticamente estás ocupando métodos indirectos y como tú dices, ¿no? Siempre va a haber un margen de error, por lo que se procura a nombrar posibles resultados, no decretando que a fuerza es lo que según está mostrando, es una posible solución al problema que se te está presentando. Exacto. Es que mira, aquí hay algo muy interesante. En cuestión de registros geofísicos, te voy a decir algo. Perdón. El rango de medición de los registros, ahora sí que, como sabemos, ¿no? Eso en la escuela hasta lo vimos, baja una sonda, después de que se perforó el pozo, baja hasta la profundidad determinada y va tomando digamos que las lecturas de abajo hacia arriba. Cada pie se toma una medición, 30 centímetros, ¿no? Entonces aquí está algo muy importante. Uno cree que por tener ese tipo de mediciones ya vas a conocer la litología, pues no, porque entre cada 30 centímetros
pues hay un considerable espacio en el que no sabes qué puede haber. Sí, exactamente. Exacto, entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues todo mi registro fue en arenas. Ah, pues perfecto, ¿no? Vamos a darle. ¿Qué tal si donde tú propones dónde va a hacer el disparo no son arenas Sí. y el registro ni siquiera lo tomó? A lo mejor en esos 30 centímetros hay algo más consolidado. No sé, hay una pequeña, que digo, es un ejemplo de suposición, ¿no? Hay calizas muy compactas y tú perforas, no te va a dar nada. O sea, Sí. también hay que saber y hay que admitir que no es 100% fiel esto, es aproximado. Exactamente, sí, no, al 100% de acuerdo contigo, pero como dices, o sea, ese tipo de generar un error menor, pues eso te lo da la experiencia y eso te lo va a dar no solamente a lo mejor tu conocimiento, sino el que a lo mejor gente un poquito ya más experimentada, ya con más experiencia también nos pueda o te pueda alimentar un poquito de lo que ya saben, y tú en base a que juntas todos esos conocimientos es como das con una sola cosa. Pero sí es algo bien cierto que cualquier dices, ahorita son puras suposiciones, pero todo puede pasar. Exacto. O sea, yo soy de la idea que no vas a encontrar en un estudio físico raro, vas a encontrar un medio perfecto, ¿no? Así como quisieras que pasara. Es correcto, de hecho eso siempre nos lo han dicho, ahora sí que en el ámbito laboral siempre es lo primero que te dicen. A ver, la geología es totalmente heterogénea por donde le veas, no existe, como dices tú, algo perfecto. Sí. Por más, y de hecho hasta la misma experiencia me lo ha permitido saber, y gente que ya lleva más de 20 años, por ejemplo, en la industria del petróleo me lo ha dicho. O sea, tú puedes conocer muy bien un campo, así casi tú puedes ir al 100%, pero te puede salir un error. O sea, hay que estar, digamos, no está salvo, ¿no? Exacto, hay que estar a la expectativa de que sí puede haber un error, y pues ni modo, o sea, a veces pasa, ni modo, ya sea porque la adquisición no dio para más, ya sea porque se midió mal con tal herramienta o con tal aparato de medición, X cosa. A veces también, digamos que, desde mi punto de vista, la industria del petróleo es una industria de mucho riesgo, porque arriesgas mucho, inviertes mucho y a veces no puedes obtener nada. Entonces, y hay veces que a lo mejor no inviertes tanto y ganas. Exacto, y ya depende ahora sí que de dónde estés posicionado, ¿no? Entonces, regresando, ¿no? Ahora sí a la parte de esas propiedades. ¿Por qué las tenía que decir así? Porque son las que más se manejan en el área de geociencias, en la parte estática de un yacimiento. Ya como mencionaste la parte de distribución de propiedades, pues vamos a hablar de algo pues anterior a esto, que es el modelo estático, ¿no? Simplemente un modelo estático es, pues como lo dice su nombre, ¿no? Aquel modelo que representa las características físicas del yacimiento. No te puedo decir del campo, pero de un yacimiento en específico, sí. Hay que recordar que un campo, pues digamos que es un área en el subsuelo. Ya los yacimientos son los que están dentro del campo. Pueden ser 1, 2, 3, 4 o hasta 5 yacimientos. Entonces la caracterización estática nos permite generar un modelo lo más parecido a la realidad, pero esto desde un contexto geológico, obviamente. Sí. Nosotros estamos acostumbrados, ahora sí como geofísicos, eso también es un buen consejo, qué bueno que lo toco, tenemos que aprender básico, geología. Sí. No es nada más, sí, yo me sé todos los métodos, yo me sé todos los registros y yo les hago todo, no. Porque a veces, y creo que tú lo sabes también por experiencia en tu ramo, si no le das un contexto geológico al resultado que hagas, no vas a saber, no hay nada. Exacto, van a decir, bueno, se ve muy bien, ¿no? Geofísicamente, pues muy buenos resultados. Y esto, exacto. Y hay mucha gente que cree que no sirve la geología y no, es importantísima, sobre todo, ¿no? O sea, en la parte de los métodos eléctricos, yo por la experiencia que tuve, a lo mejor no tuve tanta como tú, pero sí te puedo decir
que el rango de investigación no es tan profundo como en el petróleo. Sí, no. Pero aún así tienes que saber. Pero aún así tiene su grado de complejidad. Pues Todo sí. tiene su grado de complejidad. Sí, obviamente. Ahora, si es difícil, por ejemplo, caracterizar 100, 200 metros con métodos eléctricos, sí cuesta. Sí. Lo vi. Ahora imagínate caracterizar 5 o 6 kilómetros. Kilómetros. No, eso es... Por eso se tardan mucho. Sí, exactamente. Sí. Empezando por la perforación. Sí, claro. Para saber la trayectoria, ¿no? Como Exacto, sí, porque para empezar, pues ahora sí que hay que quitarnos el tabú, ¿no? De que creemos que los pozos son verticales, no, son raros los que son verticales, todos son direccionales. Sí, todos queremos lo facilito, ¿no? Pues Se entran y ¡pum! Exacto, sí, exacto. Y a veces uno como geofísico, como geólogo, cree que nada más no nos interesa el pozo, dices, ay, chingo, yo pongo aquí dónde va a ser lo bueno y pum, que ahí ya es la manera de los petroleros. No, no es cierto. Uno también debe de ver eso, porque a veces en la parte de exploración, pues uno como geofísico o como geólogo, tiene que dar todos esos insumos para que le digas al petrolero, bueno, con todos los estudios que hice, aquí es donde propongo que pueda haber un recurso prospectivo, que ya luego se clasifica en reservas, ¿no? Eso ya es otra cosa. Entonces, eso es el modelo estático, que nos permite ver características físicas, propiedades físicas, ahora sí que a una profundidad determinada y en un yacimiento en específico. Eso quiere decir, digamos que resaltas las características más representativas de tu yacimiento. Entonces, vamos a esto. ¿Por qué necesitamos el contexto geológico? Porque tú me puedes decir, o cualquiera puede decir, ay, pues está bien fácil un campo que ya está establecido, ¿no? Bueno, pues ya tiene un área determinada, ya está delimitado. La pregunta es, ¿y cómo se delimita? ¿Cómo sabes que un campo llega hasta ahí? ¿Cómo sabes que no te pasas tantos kilómetros, no? Pues por eso tenemos que saber geología, porque si hay una falla, o si hay algún cambio de facies, o hay algún tipo de, ¿cómo te digo?, cambio de propiedades, algún límite físico, eso cuenta como un límite para nuestro campo. Entonces, si no sabemos eso de geología, pues estamos perdidos, sí, la verdad. Sí. Es igual como cuando haces una adquisición con cualquier método. Si no tienes un área definida y el por qué está definida así, pues no te sirve de nada. No vas a aplicar un método, pero una, ¿por qué ese método? Ajá. Dos, ¿para qué te va a servir ese método? ¿Vas a cumplir con la finalidad si tú ejecutas ese método? Y otra, en base a lo principal, la litología, geología, en la región o estado en el que tú estés, ¿qué tan bien o qué tan mal te va a responder ese método? ¿Y qué otro método a lo mejor puedes conjugar para poder tener un poquito de mayor información del área de estudio, independientemente de lo que vayas a encontrar o de lo que te estén pidiendo en ese momento? Sí, pues hasta más resolución, ¿no? ¿No ves que los métodos geofísicos, pues la experiencia me he dado cuenta que los usan, una, por ver cuál es más barato, y dos, por cuál resolución te dan? En este caso, la sísmica para el petróleo es el método que mayor resolución te da. Entonces, es una mentira que digan que nada más la sísmica se usa. Ahorita ya nada más se usa eso, pero antes de la sísmica pues era el método gravimétrico, el magnético, o sea, esto se tenía que ir a base de experimentar y de ver cuál es una solución, igual y al rato llega alguien que dice que mejora algún método y supera la sísmica y así, o sea, esto es en constante crecimiento. Es correcto, eso es correcto. Entonces, en este caso del modelo estático, pues es así. Digamos que el modelo, ya una persona que sabe, lo puede hacer en unos 2-3 días con los insumos correctos. ¿Cuáles son los insumos para el modelo estático? Pues son los registros de pozo, evaluaciones petrofísicas e interpretación sísmica. Eso es sumamente importante. Y como te lo digo, tienen que tener un contexto geológico, o sea, no te pueden dar la información, a ver, hazte el modelo y a ver cómo te sale. Pues no, porque sí, ¿no? Obviamente no. Obviamente, cuando tú ya caracterizas el modelo, la sísmica te va a servir como un insumo importantísimo para que tengas, digamos que tu cascarón. Ajá. Entonces con eso haces tu modelo estructural. Básicamente ahí ves si tienes
algún tipo de plegamiento, si tienes presencia de sinclinales, de anticlinales, incluso de monoclinales o de homoclinales. También puedes ver, perdón, si hay fallas inversas, normales o transcurrentes, que también se puede dar, y eso te puede servir para delimitar un campo. Ha habido ocasiones, eso es algo que es muy importante. Entra más como la geomorfología, ¿no? Exacto, Sí. Y geología estructural es importantísima, es así de ley. Entonces, ha habido ocasiones, y eso se los digo por experiencia, que hay un modelo estático de un campo X, pero hay ocasiones en las que hacen modelos estáticos de todo un complejo. Ese es el caso de Kumho-Lobsang, que tienen los tres campos el mismo modelo estático, o sea, lo hicieron junto. Sí, entonces, ¿por qué lo hacen así? O porque no está tan difícil caracterizarlo, o porque les salió más barato, o simplemente se acomodaron así. Digamos que no hay nada escrito para eso, tú lo puedes hacer como quieras. Eso es para carbonatos. Para terrígenos, aquí hay una cosa muy importante. Hay que quitarnos de la cabeza, y eso sí lo digo en general porque yo también cometí mucho ese error, creer que los yacimientos en terciario son grandísimos paquetes como en carbonatos, porque ves que en carbonatos obviamente son kilómetros de extensión de un yacimiento, pero en terrígenos no es así. Ahí son lentes de arena, ahí son areniscas con alta porosidad que son pequeños, muy pequeños. Entonces tenemos que estar conscientes de que son lentes pequeños, de algunos 30, 40, 50 metros hasta 100 metros, y pueden ser 10, 15, 20 lentes de arena caracterizados en una misma formación. Te voy a dar el ejemplo de, ahí de la zona norte, ahí por la cuenca de Tampico-Misantla, hay varios yacimientos que así son. Haz de cuenta que es un campo, pero en ese campo digamos que la formación productora es la del Mioceno, ¿no? Mioceno medio o Mioceno superior, o sea, ya son formaciones ya muy específicas. Y tú crees al escuchar, ay, pues es fácil, ¿no? Nada más me caracterizo el Mioceno y ya quedó. No, tienes que caracterizar solamente los lentes de arena que hayas encontrado. Eso es algo muy importante, o sea, pueden ser poquitos metros, pero si no lo haces así, vas a tomar un gran volumen y en realidad no, es algo más pequeño. Hay que tener cuidado, eso se los digo cuando al que se quiera dedicar a esto se va a dar cuenta, no es así que todo es homogéneo, ¿no? Y todo es fácil, ¿no? Entonces, retomando el modelo estático, nosotros tenemos esos insumos, generamos nuestro modelo estructural, también podemos apoyarnos con un modelo de facies. Es para ver el cambio de depósito de diferentes sedimentos, ¿no? También, ¿no? Ahí sí necesitaremos más la ayuda de un geólogo para ver, ¿no? Exactamente qué tipo de ambientes de depósito hay, ¿no? Si hay uno de carbonatos, uno de lutitas con tal cosa, arenas con tal cosa, X, ¿no? Sabes que hay infinidad de cambios, ¿no? De litología, que eso se conoce como facie. Está también el modelo estratigráfico, que nos permite ver ahora sí que la diferencia entre cada estrato que hay en el subsuelo dentro del yacimiento. Y finalmente vamos a llegar a la parte interesante, ya es el modelo de distribución de propiedades. Todos estos modelos que les mencioné hacen en conjunto nuestro modelo estático. El modelo de distribución de propiedades simplemente nos permite ver ahora sí que cuáles son las zonas dentro de nuestro yacimiento, para ver si hay algún tipo de, digamos que en el caso de exploración es para saber si hay algún tipo de recurso prospectivo. En el caso de producción, pues obviamente es para ver dónde se van a perforar ya los pozos o dónde están perforados. Obviamente, como te comenté hace rato, nosotros tenemos de ley que un yacimiento con alta porosidad y baja saturación de agua, ahí puede ser algo. Entonces, ya con ese tipo de modelo de distribución de propiedades, tú te vas a dar cuenta. ¿A qué voy con esto? Tú necesitas las curvas de evaluaciones petrofísicas, nada más es saturación de agua, porosidad y permeabilidad. Entonces, primero, esto digamos que es un, ¿cómo te digo?
Es una distribución que se hace probabilísticamente. O sea, aquí ya usas probabilidad y estadística, ya usas geoestadística. O sea, no nada más es geología, ya es eso también. Entonces, sí, conforme vas avanzando en tu exploración, interpretación y todo lo que tenga que ver con lo que nos estás platicando, pues se van añadiendo. es correcto, se van añadiendo y se van conjuntando más disciplinas. Exactamente. Entonces, aquí está lo interesante. Cuando tú haces una distribución de propiedades, simplemente quieres ver, ahora sí que, pues tal cual, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades? Por ejemplo, en porosidad, pues quieres ver dónde están las mayores porosidades, las mejores porosidades, ¿no? Pero, obviamente, tú no tienes mucha información o tienes demasiada información. ¿A qué voy con esto? Que la distribución de propiedades se tiene que hacer con un criterio 100% geológico, porque entre más complejo es un yacimiento, o sea, más heterogéneo, no existe la geología ideal, eso es es una mentira total. Entre más complejo es un yacimiento, menos certera va a ser la distribución de propiedades. Entonces tú usas alguna guía de distribución. ¿Qué es una guía de distribución? Es un insumo que necesitas para tener tu porosidad, digamos que lo más acorde posible a tu yacimiento. Estas guías pueden ser facies, porque como sabemos, pues las facies nos indican directamente qué tipo de ambiente de depósito, qué tipo de materiales hay a lo largo del yacimiento. Puede ser un modelo de tipo de roca, porque en las evaluaciones petrofísicas luego se hacen tipos de roca, se discretiza del tipo de roca más poroso al menos poroso, ¿no? También puede ser atributos sísmicos. Eso es muy importante, esa es la que he visto que usan muchas veces. Porque vamos a suponer, ¿no? Un atributo sísmico como el de amplitud RMS. Ese atributo nos permite... Es un atributo sísmico. El atributo sísmico, digamos que es un algoritmo aplicado a la sísmica, el cual nos permite resaltar algún tipo de física o geométrica del yacimiento. Hace cuando tú tienes tu sísmica en 3D migrada, ¿no? Y tú haces tu interpretación, tus horizontes, todo va bien. Por ahí hay ocasiones en las que, no me vas a dejar mentir, cuando íbamos en la escuela, a veces nos ponían a hacer interpretaciones donde no se veía una continuidad de los reflectores, o sea, en las amplitudes de las trazas, ¿no? Que nos muestran. Entonces los atributos depende de qué quieras ver, tú lo aplicas a la sísmica y ya te muestra algo mejor. A lo mejor con la sísmica normal no ves una continuidad, le aplicas un atributo tal y ya ves una continuidad. Bueno, eso contaría como un atributo geométrico. Sí. Hay atributos que también nos permiten ver si hay contenido de gas en función de la respuesta de las amplitudes de la sísmica. Y así me puedo extender. Ese es un mundo, la verdad, eso es muy, muy extenso. Como para dar otro episodio. Exacto, un episodio completo de eso, créeme que, Sí, de hecho, este es un tema, el tocar la parte de la geofísica en el área del petróleo, son temas totalmente extensos que nos llevaríamos aquí tiempo y que tenemos mucha tela de donde cortar, ¿no? Efectivamente, sí, pues ya ves, ahorita ya me estoy como que medio debrayando, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos como una pequeña dinámica de que cuando se les anuncia qué tema es el que se va a tocar, nos envían preguntas. Entonces ahora te vamos a hacer unas preguntas que nos estuvieran mandando. Ah, claro. Pásamela, ¿no? Por favor. Y dice: al egresar de la escuela, ¿qué dificultad tuviste para encontrar tu primer trabajo? Yo creo que la dificultad es uno mismo, principalmente. Uno, no sabes ni siquiera en lo que eres bueno y no sabes qué se hace en realidad, cómo se trabaja cuando quieres incursionar en la geofísica. O sea, como te lo dije al principio, ¿no? Nosotros
vemos un embalado de todo, pero en realidad no sabes ni qué te gusta, o a lo mejor lo que tú crees que te gusta, no lo sabes. El impedimento principal es uno mismo. El segundo impedimento es tu formación, tu orientación a algo. O sea, desde que sales, yo creo que debes de saber más o menos a qué te quieres dedicar. Entonces, si tú nada más vas con el plan de, bueno, yo ya soy geofísico, a ver qué sale, pues sí te van a decir, bueno, vamos a suponer que vas a una empresa de adquisición de sondeos eléctricos verticales, ¿no? Bueno, está bien, pues yo hago adquisición de esto, es para esto, ¿no? Porque siempre te explican de qué se trata la empresa. Y tú te quedas, bueno, es que eso yo me acuerdo que lo vi en la escuela. O sea, si tú vas sin seguridad, pues yo creo que ahí te van a Creo que decir, es el factor número uno, el momento en el que tú vas a pedir trabajo o vas a una primera entrevista, porque igual a mí me pasó casi similar contigo. O sea, yo cuando fui a pedir trabajo, todavía no me titulaba. Ya había acabado las materias y todo eso, pero todavía no tenía el título ni la tesis. Entonces yo voy a pedir trabajo en el momento en el que yo paso que entro a una sala como de juntas donde tenían a todos los que iban a entrevistar. Pues yo me encontré con gente de 1 o 2 maestrías, gente ya titulada, gente que ya había tenido 2 o 3 trabajos, que ya había trabajado tantos años, y realmente, o sea, para mí fácil hubiera sido pararme y no, me voy porque creo que no voy a tener aquí la oportunidad. Estoy compitiendo a lo mejor contra gente que ya sabe más, que ya tiene un poquito más de experiencia. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que entro a trabajar. 1, la confianza en uno mismo. 2, la seguridad que tú presentes al momento de que te vayan a entrevistar, al momento de que vayas a presentar un examen, no sé, pero esos son factores personales que influyen demasiado y bastante, porque puedes saber mucho, puedes conocer demasiado, pero si no tienes seguridad al hablar, si no tienes seguridad al expresarte, si no muestras seguridad al momento de presentar un proyecto, de presentar resultados, prácticamente no la vas a armar. Entonces, sí influye mucho esa parte personal, de sentirse seguro contigo mismo. Y algo bien fundamental, durante tu camino como profesionista, va a haber gente que te va a decir que no vas a poder, que si no tienes a lo mejor palancas en Pemex, Halliburton, Schlumberger, etcétera, o en cualquier otro tipo de empresa de geofísica, si no estás bien parado, no, pues no, mejor ni hagas la lucha, no te van a contratar, no la vas a armar, no, ¿para qué haces esto? Si no te va a funcionar, no lo vas a vender, no te van a contratar. Y cuando uno se empieza a invadir de miedo, ¿de qué? Miedo a lo desconocido, miedo a algo que no has tocado, que no has aprendido. Y si tú empiezas a dejar a un lado todos esos comentarios de que te quieran hacer sentir menos, de que te van a decir que no vas a poder simplemente porque a lo mejor ellos no pudieron, que muchas veces la gente refleja sus miedos y sus inseguridades, prácticamente te los transmite, porque se reflejan ellos y van a decir, no, pues sí, yo no puedo, pues que él tampoco pueda. O si yo ya, o el lado contrario, no, pues si yo ya me lo sé, si esto, ¿por qué le voy a ayudar a él? Mejor me voy a dedicar a decirle que no la va a armar, que te van a criticar, pero no en un sentido constructivo, sino en un sentido de quererte pisar y de querer, pues que no la armes. Y son pruebas a las que uno profesionalmente se va a enfrentar, pero que definitivamente yo a los estudiantes, a los que están por egresar, a los que están por buscar su primer trabajo, 1 es no se rindan, 2, júntense con gente que tenga la misma visión que ustedes, 3, que enfrenten el miedo a lo que no se han atrevido a hacer, que no se dejen perjuiciar, que no se dejen sobajar con nadie,
y que siempre, ante todo, pongan sus sueños, sus objetivos y sus metas por encima de cualquier cosa, para que tú no solamente te puedas realizar como persona, sino como profesional, y que va a haber pruebas, pero al final de cuentas, si tú no quitas el dedo del renglón, lo vas a lograr. Como comentábamos hace rato de empezar a grabar, que me decías, no, pues no hay problema, o sea, yo si hoy me quedo sin trabajo, mañana ya estoy buscando. Y fue algo bien cierto que me dijo un abogado que conocí en algún momento. Él se encargaba de hacer todas las licitaciones para las plataformas. Y en ese momento me dice, ¿sabes qué? Ya tú no tienes experiencia, no tienes nada, eres un estudiante, haz un currículum como lo puedas hacer y mándalo a todas las empresas que puedas. A todas, y no pongas sin excepción a ninguna, mándalos a todas, y a lo mejor no te van a hablar ahorita, a lo mejor te van a hablar en 6 meses, en un año, pero el que tú estés intentando y tengas esa perseverancia, en determinado momento todas las cosas se te van a dar, independientemente de las trabas que te ponga el camino, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Fíjate que de todo lo que me comentaste es totalmente cierto. Yo creo que si uno no lo intenta, está perdido. Aunque yo agregaría algo más de lo que tú me dijiste, que es la disposición. Me he encontrado gente, ahí es una anécdota un poco personal, en estos trabajos que he tenido, afortunadamente ejerciendo, que llegan con un perfil, pues digamos, específico, ¿no? O sea, yo cuando salí, y creo que tú también cuando saliste, pues fuimos con la disposición de, pues, yo quiero trabajar y pues lo que tenga que aprender lo aprendes, la verdad. Así te desveles, así te mates haciéndolo. Pero me encontré personas, y digo, no es mala fe lo que voy a decir, pero que llegan con una disposición de querer ser casi jefes. Y es ahí donde siempre digo, bueno, está bien la visión que tienes, está bien que quieras ser jefe, perfecto, pero también tienes que dar armas para que te tomen en cuenta para eso, o supervisor de algo, o ¿sabes qué? Es que mira, nosotros nos dedicamos a esto, pero yo nada más quiero hacer esto. Bien, tú puedes hacer lo que tú quieras, pedir lo que quieras, pero tienes que dar algo a cambio, y ese a cambio, pues es experiencia, es conocimiento, es disposición. O sea, he visto gente que aplica muchos trabajos y que no se queda nada más porque no tienen disposición, o tienen poca disposición. Ponen muchos pero es que si esto, pero es que si el otro, pero es que si... Y ya vale gorro. Ahí ya vale gorro. Sí, es correcto, ¿eh? Yo creo que es un buen consejo ya para concluir esta pregunta. No se den por vencidos, chavos. No se crean lo que decían de ustedes en la escuela. Yo creo que a todos nos ha pasado que hablan mal de nosotros, ¿no? Cuando somos estudiantes, así como un tipo, es que eres tonto, no por decir las palabras que son, y no vas a hacer nada, es que no sabes nada, es que no sé a qué vienes. Y uno mismo se cree eso, que sale totalmente bloqueado, sale solito, ¿no? Uno cree, ay, pues me dijeron que soy así. Te empiezas a creer todo lo que la sociedad piensa de ti. Y aquí debe de ser bien importante lo que tú decías, saber y conocer quién eres tú. Porque van a hablar de ti más de 1000 veces. Sí. Van a tratar de sobajarte y de hacerte sentirlo peor más de 1000 veces. Te vas a enfrentar muchas veces a gente envidiosa miles de veces. Exacto. Y tienes que estar preparado para todo ese tipo de situaciones. Sí, claro. Y nunca desistir por comentarios o por gente, una que a lo mejor ni siquiera lo ha intentado o se quedó en el intento. Sí. 2, que está en su zona de confort. 3, que no quieren salir de ahí. 4, que no tienen visión más adelante. Por eso yo también en algún momento
decía, bueno, pues si no se puede al petróleo, pues vámonos a la geotecnia y vamos a moverle, y me gustó y ahí es donde me gusta estar, y estuve trabajando y me encantó y dije, bueno, hay que dar el siguiente paso y se abrió la empresa, pero con una misma finalidad, con la misma filosofía que me fui tejiendo. Nunca trates de brillar apagándole la luz a los demás. Crea tu propia luz. Claro. Crea tu propia luz y crea tu propio destino. Es correcto. O sea, nosotros tenemos que ayudar, impulsar en vez de sobajar. Aquí como una pequeña anécdota ya para continuar. Yo la verdad nunca me creí capaz, y te lo digo aquí, te lo confieso, de explicar algo de lo que te estoy diciendo. La verdad, o sea, sí, la verdad, sí. Me sentía muy inseguro y la verdad yo creí que no sabía nada y que no podía entender nada. En estos años que he estado trabajando, que he estado haciendo tesis, etcétera, ha habido muchas personas que de verdad pues no las podría nombrar porque son muchas, que me han pedido consejos, me han pedido asesorías, me han pedido revisiones de sus tesis, incluso de, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves esto? Y pues yo creo que han quedado satisfechos a lo mejor por el aporte, ya sea mucho o poco que les he hecho, y créanme que les estoy eternamente agradecidos porque esto nos motiva cada vez más a mejorar nosotros mismos. Cuando a lo mejor va a haber uno que otro que también te va a señalar. Ah, claro. Que digan, ay, ¿qué le preguntas a ese güey? No, que acuérdate que esto, que... Y sin embargo, o sea, eso es lo que forja al profesional y a la persona. Uh-huh. Que a pesar de todo eso, tú sigas tocando. Correcto. Sí. Yo también nunca en serio, no fue algo que dijera, ay, de grande voy a hacer un podcast. Sí, pero claro. Los momentos y la experiencia es lo que te va dando, y yo sabía que a lo mejor abriendo esta sección lo hago con la intención de que a lo mejor alguien que nos vea detrás de su monitor se lleve algo, pero también sabía que iba a estar expuesto a la crítica, a la burla, claro. a los grandes sabios que a lo mejor nos van a comentar y nos van a corregir, y está bien, pero nada de eso impide que uno siga su camino. Claro, es que si uno mismo se cierra, si uno mismo se cree lo que la gente piensa de nosotros, créanme que no vamos a avanzar. El día que uno se quite todas esas barreras como persona y como profesionista, créanme que ahora sí que el límite lo pone uno mismo. Sí. Y yo lo sé y creo que tú lo sabes. Sí, exactamente. Así es. Bueno, dice, ¿qué tan importante es tener conocimiento sobre conceptos de geología en el ámbito petrolero? Ya lo dijimos. Sí, no. Esencial, y créanme, y complementando lo que dije antes, y lo digo ahorita, si no saben geología y se quieren dedicar a esto, estudien geología. Porque si llegan sin geología, odio decírselos, ni los van a tomar en cuenta. Sí, exactamente. ¿Sí? Es como si te prepararas un licuado de plátano, pero no le pusieras plátano. No, pues sí. Entonces, sí, claro. Fácil. Sí. Dice, ¿cuál fue tu motivación para desarrollarte en este ámbito de la geofísica? Fíjate que, bueno, fíjate que cuando yo era más joven, todavía somos jóvenes, pero más joven todavía, cuando era adolescente, pues ves que siempre te obligan de alguna manera, algún tipo de presión social, siempre nos dice, es que cuando llegues a los 18, tienes que escoger una carrera, a ver a qué te quieres dedicar, y yo me quedo, híjole, la verdad, yo nunca supe para qué era bueno. Yo te voy a decir algo, yo en esos años quería dedicarme a ser diseñador gráfico. Sí. Y igual y no tenía nada mal. No. A lo que me imagino que tú vas ese al punto de que igual no sabías ni qué. Exactamente, entonces ahí va mi anécdota un poco cómica. Yo entro a la escuela porque yo hice el examen porque me quedaba cerca de mi casa. Nada, te lo juro, fue por eso. No crees que yo cuando puse geofísica yo dije, no sé qué es, pero está cerca de mi casa. La pongo. Entonces yo voy a la escuela y la verdad, si a uno no le interesa algo, pues estás de acuerdo que no le pones atención. Sí,
y entro yo a la escuela y creo que hasta tú me conociste porque entramos juntos. Sí. Yo era totalmente desatendido a eso. A mí me decías, sí, no me interesaba. Duré muchos años así. Pero yo creo que después de tanto, de tanto relajo, de tanto libertinaje, esto yo lo puedo decir así, llega un punto en el que piensas un día, oye, y luego, sí, yo fue exactamente lo que pensé. Oye, ¿y qué más voy a hacer? Bueno, está bien todo lo que hago y todo, ¿no? Y luego, ¿y de qué voy a vivir? Digo, mis papás no van a ser eternos. La verdad, sí. No estás hablando algo como un caso como de Marte, ni de exacto, no, estás hablando algo real, ¿no? Que a muchos les pasa y créeme que casi nadie lo dice. Sí, muy difícil. Entonces, haz de cuenta que ahí fue donde dije, chin, pues no sé qué hacer. Tú, creo que ya sabías, pero lo comento, yo estuve dado de baja de la escuela un año por mis tontas decisiones. Entonces, cuando me formulé esa pregunta a mí mismo, fue donde comencé a aplicarme en la escuela, pero me refiero a aplicarme nada más yendo a acabar a pasar la escuela. Que a final de cuentas, si no hubieras vivido todo lo que pasaste, quién sabe si hubieras entendido. O sea, tenías que haber pasado ese proceso para poder llegar a un entendimiento de qué es lo que realmente querías tú para tu vida y yo creo que a base, por eso te decía que la mayoría de nosotros entendemos a base no de éxito sino de fracaso. Exacto. ¿Sabe? Yo a estas alturas siento que si fracaso en algo, es simplemente nada más estoy subiendo un escalón más a lo que yo voy. Entonces, es bien, para mí este tipo de ¿cómo le puedo llamar? Como de casos, son los que muchas veces a lo mejor al que te está escuchando del otro lado, pues lo vas a motivar y lo vas a inspirar. Yo creo que más que nada por eso hicieron esa pregunta, que cuál fue esa motivación, pero pues continúa. Sí, para comentarles por qué. Yo la verdad, cuando decidí acabar las materias, no aprendí nada, y te voy a confesar eso. Muchos lo hacen, pero nadie te lo dice, y yo lo digo, no aprendí nada, me dediqué a pasar. Cuando salgo, ves que nos toca hacer el servicio social, pues yo, pues por más listillo, no sé cómo me lo puedo tomar yo, empecé ahí en la torre ejecutiva de Pemex, que por cierto me abrieron la oportunidad, y hasta la fecha lo agradezco. Yo iba en plan de nada más pasar el servicio y acabar la escuela, y pues no sé qué vaya a pasar después. Pero ya tengo título. Pues ni siquiera tenía título, ni siquiera sabía cómo me iba a titular. Sí. Entonces, una vez un ingeniero de ahí, se llama Juan Soto, ya se jubiló, petrolero, saluda a Juan Soto, ingeniero Juan Soto, me hace una pregunta. Es que hace cuenta que estábamos viendo, pues, aspectos dinámicos. Y me dice, bueno, bueno, ¿qué es permeabilidad? Nunca se me va a olvidar. Yo me quedo, no sé. Bueno, ¿qué es porosidad? No sé. Me dice, no, pues no, me lo dijo muy en plan, no, pues nada más acuérdate que es esto y esto y esto. Y yo, sí. Ahí fue donde empecé a darme cuenta, o sea, ya salí y no sé nada. Sí. En serio. Que muchas veces, y te digo, eso tú lo aprendes con la experiencia, pero yo también cuando me dieron con el ingeniero Aristóteles me dio mi trabajo, fue algo que también me dijo, y creo que toda la gente que te lo dice es porque ha pasado por eso. Y yo me acuerdo que me dijo, pues bienvenido, yo sé que no sabes nada, porque alguien que sale de la escuela sale sin saber nada. Yo sé que no sabes nada, pero para eso estás aquí. Y tanto de mi parte como de los demás colegas, pues es donde vas a aprender. Y despiertas. Exacto, a eso es a lo que iba. A mí me pasó algo parecido a ti, pero a mí me lo aplicaron de otra manera. Cuando yo me doy cuenta de eso, me quedé en shock, y ahí fue donde en serio ya me preocupé y dije, ching, en la torre, pues ¿qué voy a hacer? No sé nada, ya salí y quiero trabajar en la torre literal. Entonces salí y créeme que me puse a pensar mucho, porque yo estaba decidido a titularme pues nada más por mero trámite. Sí. Y entonces escuché que algún ingeniero de ahí me dijo, ¿sabes qué?
la titulación vela como una última oportunidad de aprender algo. Entonces lo pensé y dije, bueno, ¿por qué no? Y ahí fue donde yo le dije a otro ingeniero llamado Eric Osorio, saludos, ese geofísico que es muy bueno. Le dije, oye, ¿qué onda? Pues quiero hacer una tesis porque la verdad no sé nada y quiero aprender. Se portó muy a todo dar conmigo, me dijo, claro que sí, y él me canalizó con otra persona, es el ingeniero que ha sido mi mentor, que ha sido, pues ahora sí que el producto de lo que soy, créeme que él me ayudó, creo que en un 90%. El ingeniero Ernesto Villalobos, saludos, geofísico muy bueno, junto con el ingeniero Gonzalo Diego, un geólogo buenísimo también. Y con ellos empecé a hacer la tesis. Y créeme que no me gustó la geofísica, no me gustaba la geología, no sabía ni qué era geofísica ni geología y no me interesaba. Con ellos aprendí, pues ahora sí que todo lo que debí de aprender en la escuela bien, y créeme que gracias a sus enseñanzas y a su paciencia que me tuvieron, lo admito, pues créeme que me fue gustando esto, me fue gustando poco a poco hasta que dije, oye, eso sí está bueno, y creí que no era bueno para esto, y ya vi que sí. Y ahora es cuando te das cuenta que no fue una coincidencia que tú llegaras a la ESIA, ¿no? Ya todo estaba predeterminado, para ¿no? que te dieras cuenta cuál era realmente Sí. tu pasión y lo que te gustaba. ¿Qué crees que sí? Fíjate que con eso, a base de muchos regaños, de muchas correcciones, de muchas exposiciones que me sentaban, que me corregían, que me decían eso está mal, otra vez hazlo, estúdiale día, noche y tráelo. Igual, muchas desveladas me costó, pero créeme que todo eso fue forjándome en mi manera de ver a la geofísica y créeme que ahorita ya me gusta, y me gusta mucho, créeme. Pues pregunta contestada al 100%. Al 100. ¿Qué tan difícil fue entrar a Pemex? Fíjate, entrar al servicio fue algo relativamente fácil, porque todo empezó ahí. Yo cuando busqué servicio, busqué pues en muchos lados a donde todos iban. Mi primera opción era Pemex, segunda CFE, tercera el Meteorológico Nacional, y dije, a ver, voy a poner estas y donde entre primero, ¿no? Entro a Pemex porque vi una vez una convocatoria de una trabajadora de ahí, que se llama Pamela, la ingeniera Pamela, saludos a ella también, porque ella un día puso, ¿saben qué? Requerimos un chico en servicio social, aquí en la torre ejecutiva. La ventaja es que yo tenía todos mis papeles, o sea, casi, nada más dígame dónde y yo voy. Porque ves que es un trámite largo entrar ahí, eso se los digo a los que quieran hacer su servicio ahí, se van a tardar porque es un trámite largo. Como ya tenía todo ahí listo, pues me dijeron, ¿sabes qué? Pum, y entré. Yo no sabía nada y todo lo aprendí sobre la marcha. Acabo mi servicio y de inmediato, pues, se me salió la oportunidad de las prácticas profesionales y dentro de las prácticas, pues, fue la tesis y ahí me aventé otro añito. Me aventé un año, 8 meses ahí en la torre, haciendo entre servicio, prácticas y tesis. Entonces, pues mira, lo ideal es que a uno, pues qué más quisiera, ¿no? Quedarse ahí a trabajar. Pero no me dijeron nada luego. Entonces, pues no me quería quedar como la mayoría, ¿no? Que nada más quiere estar esperando con los brazos cruzados a que le llegue la chamba. Literal, hay que picar. Exacto. Entonces me puse a buscar en otros trabajos. Tuve otros trabajos en 3 empresas. Ejerciendo, me gustó mucho, la pasé muy bien, pero un día yo estaba pues en mi trabajo en la empresa Ingenieros Geotecnistas Mexicanos y un día recibo la llamada del ingeniero Ernesto, el que te había comentado, y pues me dijo que qué estaba haciendo, ¿no? Así tal cual, no, pues estoy trabajando, ingeniero, ¿cómo ve? No, pues estoy haciendo esto y esto, muy bien, pues ¿qué crees? Que aquí salió un chance de que te vengas a apoyarnos, ¿cómo ves? Así tal cual, o sea, él me llamó. Le dije, híjole, la verdad me agarró de sorpresa, déjeme ver, ¿no? Me dice, mira, piénsalo unos días y dime si sí o no. Te voy a ser honesto, cuando yo estaba en IGM y me llamaron de allá, yo sí la pensé porque dije, híjole, pues es que aquí también me gusta lo que hago, pero pues acá también no estaría mal aprender otras cosas. Lo pensé y la verdad admito que pues sí, tuve un poco de temor porque dije, ching, es que nunca he hecho lo que me dijeron que se hace aquí. Pues dije, pues no importa, pues total, es una experiencia más. Y pues, mira, ahí ando todavía, no me arrepiento. Eso fue lo que pasó, sí. Tal cual.
Yo creo que por el servicio, por las prácticas, por la tesis, a lo mejor me pudieron tomar en cuenta, Sí. pero por el constante trabajo que les demostré. Y era lo que iba. Ujú. Yo creo que luego a veces muchos queremos que todo pase rápido y que nos den respuestas rápido y que todo el trabajo se dé rápido, pero, o sea, esa llamada no fue pues en base a todo lo que ya habías recorrido ahí y a la constancia que le diste, ¿no? A la perseverancia que le diste. Sí, claro. Y dice, ¿cuál de las áreas en las que te has desenvuelto consideras que es la que aporta mayor oportunidad de desarrollo como geofísico? Yo creo que ahí ya es como dependiendo de lo que te guste, ¿no? Es correcto. De hecho, miren, ahorita es algo que sí les tengo que aclarar. Ahorita con la situación de la pandemia, se han vuelto, digamos que muchos proyectos se han cancelado en todas las ramas de la geofísica, y creo que tú también lo sabes. Pero en el aspecto del petróleo, créanme que ahorita no hay nada. La verdad no es por desanimarlos, pero espérense a que se mejore esto en unos medio año, si quieren hasta el otro año, para que ya empiece a haber más chances. Sí. O sea, no le estoy diciendo a nadie que no lo intente. Sí. Nada más que ahorita créanme que hay muchos proyectos parados, hay muchas, digamos que muchas falta de presupuesto también. Obviamente, si quieres aplicar para otra empresa para que sea servicios para la industria petrolera, es lo mismo. Ahorita no hay muchos proyectos. Entonces, mi observación para esto es que digan, que se digan ustedes mismos, ¿sabes qué? No hay ahorita en el petróleo, no importa, me voy a dedicar a otra rama. El punto es que le piquen piedra a todo. Sí. Les apuesto que les sale al menos una chambita. Sí. Y en lo que aplican para lo que en serio quieren, pues ahora sí que abóquense a otra cosa. O sea, no estén como muchos que yo conozco, que conocemos, que esperando con los brazos cruzados a que les llamen, ¿no? Sí, así de, ay, pues ya me llamaron, bueno, ya voy. O sea, no, échale. Y a lo mejor a las primeras 10, 15, 20 entrevistas te dicen que no, pero va a haber una. Una te dice que sí. O sea, por ejemplo, ahí te va una pequeña anécdota. A pesar de todos los trabajos que he tenido, fíjate que me han llamado también de otros dos lados que apliqué. Como dices tú, hace un buen de tiempo los mandé currículums y nunca me contestaron. Hasta quién sabe cuándo me llamaron y, oiga, no les interesa. No, ¿qué creen que yo estoy trabajando? O sea, sí pasa. No crean que les mentimos, sí pasa. Sí. Pero obviamente tienen que ser constantes, no nada más mandar un currículum hoy y en 2 semanas de otro, a ver si ya me contestaron el primero. No, o sea, búsquense una buena lista de empresas, pregúntenle a cuates y mándenlos aunque no sepan. Sí. Eso es lo mejor que pueden hacer. Alguna les va a hacer caso, se los aseguro. Y tengan paciencia, porque nosotros queremos que ya nos llamen en cuanto lo mandamos, ¿no? A la media hora, ¿sabes qué? Ya, o sea, no, es un proceso esto. Sí. Y a veces hay gente que nada más anda viendo si es posible meterlos a ustedes. Tengan paciencia, la paciencia es muy importante aquí, ¿no? Así es. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un registro geofísico de pozo y una evaluación petrofísica si ambos se representan en carriles? Bueno, aquí hay algo que aclaré al principio, no sé si recuerdes, que los registros geofísicos es la medición de propiedades físicas de las rocas en función de la profundidad. Obviamente la medición, como te dije, se hace a cada pie, o sea, cada 30 centímetros, ¿no? Entonces, todas esas mediciones se representan en una curva, en un carril, en eso estoy de acuerdo. Ahora, la evaluación petrofísica se representa también con curvas, pero digamos que es el resultado directo de los registros. Digamos que tus insumos son registros, el que quieras, depende también para qué lo uses, y obviamente le haces, como te dije, ¿no? Algunos datos que te dan el laboratorio, con pruebas empíricas, etcétera, y con eso haces evaluaciones petrofísicas. Ya obtienes directamente una curva que te represente un volumen de arcilla, saturación de agua, permeabilidad, porosidad, ese tipo de cosas. Ok, dice, ¿cómo podemos determinar y posteriormente reducir la incertidumbre presente en la delimitación de un yacimiento? Pues ahora sí que esa respuesta es algo fácil. Simplemente es en 2 factores. Uno, en la complejidad geológica,
como habíamos dicho hace rato, no existe la geología perfecta, pero si no es un yacimiento que sea difícil de caracterizar, o sea, que no sea anisotrópico en todas las direcciones, pues es más que obvio que no va a ser tan difícil. Ahora, el segundo factor muy importante es la información que tengas disponible para caracterizar tu yacimiento. ¿Por qué es esto? En Cantarell, te voy a dar un ejemplo, son yacimientos naturalmente fracturados, y son brechas y son carbonatos. Por más que tienen más de 3,000 pozos que he visto, de pura información, de puros registros, evaluaciones, muchas interpretaciones sísmicas ya hechas, no logran caracterizarlo completo. ¿Por qué? Porque los carbonatos es una geología muy compleja. Entonces, aunque tengas mucha información, aunque tengas lo que más puedas tener de información, ahí está la prueba de que no es todo. Sí. Es la complejidad geológica. Caso contrario, he visto modelos estáticos que tienen 10 o menos de 10 pozos, 5 pozos, con los registros básicos nada más, y está muy bien caracterizado. ¿Por qué? Porque es una geología fácil. Sí. Son arenas uniformes, pequeños lentes de arena, Sí. no hay ningún problema. Aquí nada más depende de su criterio geológico y de la información que se tenga disponible. Ok, dice, ¿cómo se lleva a cabo la distribución de propiedades dentro del modelo estático? ¿Se hace uso de algún tipo de guía para la distribución? Justamente ahí nos quedamos en esa plática, no sé si recuerdes. Sí, como había dicho antes, son algunas guías que se usan para distribuir porosidad. ¿Por qué digo esto? Porque la porosidad es una propiedad que se saca directamente de los registros del pozo. Y tú sabes que un yacimiento tiene varios kilómetros de extensión. O sea, tú tan solo por obviedad dices, a ver, yo tengo como 10 pozos, por ejemplo, pero aquí me están diciendo datos puntuales. Hay que saber algo muy importante. La información que te dan los registros de pozo es una información puntual, o sea, sí es real, obviamente con el registro que se tomó, pero tiene un rango de alcance muy chico. O sea, tú perforas aquí tu pozo y a lo mejor 3, 4, 5 metros a la redonda es la propiedad que es, pero más de eso no lo sabes. Entonces, aquí las guías son muy importantes porque te van a dar una correlación directa de la porosidad que hay en el yacimiento. Como te había dicho antes, puede ser un modelo de facies, que en función de qué tipo de ambiente tienes, es el tipo de distribución que vas a tener, el tipo de calidad de roca, que si es una buena calidad de roca o una mala calidad de roca, o el atributo sísmico, como te lo digo, bueno, como te lo dije hace rato. Aquí voy a tomar de ejemplo el atributo amplitud de RMS, que nos permite ver una correlación directa entre porosidad y amplitudes. O sea, si hay una alta amplitud, un alto valor de amplitud en la sísmica, eso quiere decir que hay una alta porosidad. Entonces, si tú distribuyes todo ese atributo en tu modelo de celdas, pues vas a obtener por obviedad unas altas porosidades en las amplitudes altas, bajas porosidades en bajas amplitudes. Obviamente estas guías no es obligatorio que solo metas una, puedes meter 1, 2, 3 o 4. Entonces, depende ya de tu criterio qué ponderación le vayas a dar a cada guía. O sea, voy a darle más peso a las facies, más peso al atributo, más peso a otra cosa. Y ya con eso tú te vas a dar cuenta cómo se distribuye la porosidad. Eso es muy importante. Ahora, para hacer la distribución de saturación de agua, se necesita la guía importante que es porosidad, obviamente, ¿no? Donde hay mayor porosidad, se puede intuir que hay poca saturación de agua, poco volumen de arcilla, puede haber hidrocarburos. Y ya para realizar la distribución de la relación neto-bruto, o el NTG, como lo conocen, ese no es un registro que se saque para evaluación petrofísica, esa es una propiedad calculada. Eso es muy importante aclararlo porque a veces se confunden. Eso tú lo calculas con una condición. Por ejemplo, si tu porosidad es tanto, tu saturación de agua es tanto y tu volumen de arcilla es tanto, es una zona yacimiento, o sea, una zona con espesor neto impregnado. Así es como se maneja. Ok.
pues esas fueron las preguntas que nos hicieron. Y pues como te digo, yo creo que esta no va a ser la última vez que nos veamos, porque pues hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Por ahí también, para la próxima nos vas a hablar un poquito sobre la reforma, claro, energética, y pues un gusto, brother, un gusto volverte a ver, y que afortunadamente sea en este tipo de circunstancias donde nos puedas compartir y seguir compartiendo conocimientos tanto en tu vida como geofísico. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y créeme que es algo muy innovador para mí porque no es común ver este tipo de podcast con este contenido, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, pues, extender la invitación, si me lo permites, pues a más ingenieros que estén interesados en participar, al menos aquí. Claro. Pues me gustaría conocer ahora sí que los puntos de vista de todas las ramas, porque bueno, ya hablamos del petróleo y ves que la primera sesión fue con otro ingeniero que hablaste de la geofísica aplicada a la geotecnia, pero no sé, a mí me gustaría escuchar, pues, qué me tienen que decir los que se dedican a meteorología, a los potenciales, sí, a la minería. Eso sería, sí, digamos que un hito. Es como nuestra finalidad como empresa al haber hecho este podcast, y que no solamente este podcast se va a cerrar a la geofísica y a sus ramas, sino cualquier tipo de ingeniería, ¿no? Exacto. Siempre es bueno que aprendas algo nuevo, que te pueda nutrir, que te pueda sacar ese extra que hay dentro de cada quien, y por eso siempre trato de recalcar a la gente que está cercana a mí, llámese como se llame, trato de recalcar el que no desistan, el que luchen por esos sueños, que sepan bien qué es lo que quieren y hacia dónde van, y que para nada permitan que nada ni nadie trunque sus sueños, pase lo que pase. Así es, nunca dejen que nadie influencie sus decisiones ni su forma de ejercer. Como profesionistas y como persona, pues nadie tiene que intervenir en sus decisiones. Si la van a regar, réganla ustedes, pero aprendan. Créanme, si la regan, les va mejor porque aprenden y ya saben qué no deben de hacer para la otra. Pero si no intentan, están perdidos. Inténtenlo, no pierden nada. Así lo hemos hecho nosotros y creo que nos ha funcionado bien. Y esa es la base para ir generando experiencias en tu vida. Es correcto. Brother, pues nuevamente un gustazo. La neta es que me gustó mucho. El tiempo se me pasó de volada. Sí. Y pues nos vemos ya vamos a ir planeando una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta invitación. Claro. Y a quien tú le quieras hacer la invitación, sabes que las puertas de esta empresa y de mi amistad siempre van a estar abiertas, y quien tú conozcas que quiera participar tiene las puertas abiertas cuando quiera. Claro que sí, sabes que el gusto es mío y me gustaría más colaborar con ustedes. Como dices tú, lo de la reforma energética y sus derivados es un muy buen tema, lo podemos tocar en un futuro, y pues sí, sobre otras ramas y otros ingenieros. Espero que pues alguien guste participar contigo, y ya pues nos pondremos en contacto próximamente, ahora sí que sí se da la oportunidad, ¿no? Exactamente. Pues a todos los que nos están escuchando, quien guste dejar un comentario, compartir el video, suscribirse, pues se los vamos a agradecer para que esto vaya viento en popa. Claro que sí. Ingeniero, gracias. Un gustazo. Nos vemos, ingeniero, la próxima vez. Claro que sí, hasta luego.